Quiérete. Hoy es 21 de mayo de 2023. Como se ha dicho ya, la vida cínica, la ética cínica, es una actitud, se trata de una actitud interpretativa, no solamente íntima por parte del cínico, sino que también implica una dialéctica hermenéutica entre el cínico y la cultura, puesto que no podemos olvidar que el cínico es un perro urbano, es un perro incumbido por la civilización. De pronto en algún otro momento, en algún otro video, podríamos hablar de un cinismo contemporáneo, no el cinismo desparpajado, sino de un cinismo aún filosófico, pero individual, que ha perdido su dimensión de naturaleza o de la naturaleza como único texto y que ha perdido, digamos, el deber cívico y político que tenía el cinismo antiguo. Eso será pues otro video. Por lo pronto quiero como tratar de al menos nombrar rápidamente los distintos pasos o peldaños interpretativos, hermenéuticos que se van dando en la vida cínica. Primero, cínico puede ser cualquiera. No se trata de una superioridad moral, ni de una superioridad de clase, ni de una superioridad anatómica, ni de una concepción, digamos, de divinidad o de semidivinidad que habite cada quien. El cínico es una posibilidad humana, un logro humano. Entonces, el primer momento interpretativo del cínico es la habitación en la cultura. El cínico empieza como cualquier ser humano empieza, habitando la cultura que le toca, y la cultura es el primer paso interpretativo. ¿Qué es la cultura? La sugerencia interpretativa o la exigencia interpretativa del esto es esto y el esto debería ser. Es una dimensión moral, en donde todos somos acogidos y en donde todos aprendemos una interpretación del ser y del mundo, y por lo tanto obramos conforme con ello. La cultura se basa en la sumisión, en la obediencia o en el prestigio de los valores y la tradición para garantizar la obsecuencia de los sujetos. Segundo paso, es decir, el primer paso, habitar la cultura, que es habitar una sugerencia interpretativa. Este primer paso es lo que se llamaría obediencia, convencimiento de la identidad. Yo soy colombiano, yo soy venezolano, yo soy griego, yo soy alemán, yo soy francés, etc. Y estar convencido de que eso se es y de que eso es lo mejor. Ya se ha hablado mucho. Segundo paso, la percatación individual que hace el cínico de esa obsecuencia que él ha tenido, de esa legitimación que él le ha dado a la cultura y de los límites enfermizos y de adormecimiento que esa cultura y que esos nomísmata proponen. Es decir, segundo paso, la advertencia o la percatación del cínico de las posibilidades narcóticas y morbosas de la cultura. La cultura adormece, la cultura enferma, la cultura brinda los deseos de hacia dónde deben tender las vidas. Usted debe hacer esto, primero educarse, luego casarse, luego comprar apartamentos, luego comprar perritos, etcétera, etcétera. Es decir, el trencito de la cultura, el trencito de la vida, la deontología supuestamente moral. Entonces el cínico se percata de eso, del tedio, de la enfermedad, de la tristeza, de la melancolía y el despilfarro de la vida que obedecer continuamente a la cultura procuran. Pero como el ser humano, y este sería el segundo paso, la percatación de los límites de la cultura que ha acogido al sujeto. Pero como los sujetos están todo el tiempo, y los seres humanos estamos todo el tiempo ávidos de una interpretación, somos mendigos de sentido y mendigos de amor, el cínico torna su cabeza de la cultura a la natura, no se puede quedar en lo absurdo de la cultura. Y supuso el cínico antiguo que la naturaleza era un texto de virtud. Entonces, tercer momento, leer a la natura y decir, ya que la cultura mía
tiene sus nomísmata, y esos nomísmata enferman, amustian, entristecen, etc. Y no solo mi cultura, sino cualquier cultura. Es decir, no solo la cultura griega, antigua, la pérsica también, etc. Cualquier otra cultura no es más que una convención de nomísmata, de poderes o de personas o de discursos que llegan al poder y se imponen como la sugerencia interpretativa del mundo. Pues entonces, eh, la natura se vuelve un texto de virtud. La natura será lo universal más allá de toda cultura, será aquello que es igual para todos, será la única moral ante la que no se puede chistar y ante la que hay que obedecer. Todos los humanos respiramos, todos los humanos defecamos, todos los humanos necesitamos de comer, etc. Entonces, lo que a la cultura se le aparecerá luego como impudor, para el cínico aparecerá como virtud y vida libre. Entonces, tercer momento interpretativo, al haber abandonado la cultura, asumir a la natura como texto y vivir conforme con la interpretación que se ha hecho con ese texto, es decir, kata physin o secundum naturam. Cuarto momento, devolverle a la cultura la nueva interpretación de la natura, para que la cultura se ilumine como se ha iluminado el cínico. Esto costará, desde luego, ya se ha dicho en otros videos, el impudor, la adoxía, la infamia, el descrédito, la violencia, el destierro e incluso el maltrato o hasta el asesinato de los cínicos. He sabido, por ejemplo, que creo que fue en algún momento del Imperio Romano donde se persiguió a los cínicos y donde se los desterró, se prohibió el cinismo. Pero me interesa en este video al menos centrarme en los momentos interpretativos, en esa dialéctica interpretativa entre la cultura y el cinismo. Porque miren que sería muy fácil, al haberse iluminado, abandonar la cultura y abandonar toda pretensión educativa. Pero el cínico sigue siendo un hombre político, en eso profundamente griego, un hombre urbano, que desea curar a la humanidad de los nomísmata, curar a la humanidad de los letargos. Y todo se debe a una interpretación. Resumo, primer momento, la habitación de cualquier ser humano en la cultura. Allí en la cultura se es recibido, se encarrila uno a los deseos del otro. Segundo momento, la percatación de los límites de la cultura, que viene a ser, digamos, una pequeña muestra de lo que cualquier forma humana es, no solamente mi cultura, sino cualquier cultura, amustia, enferma, somete, rebaja, hace perder la vida y el señorío sobre sí mismo. Tercer momento interpretativo, leer a la natura como texto, que es universal, es inexorable, las leyes de la natura son inexorables, es la única verdadera justicia, el único verdadero equilibrio, nacer, vivir y morir naturalmente. Cuarto momento, muy parecido, he dicho en otro video, a la iluminación del filósofo de la caverna platónica, volver a la cultura para enseñar este nuevo verdadero texto a la cultura, aun cuando casi nadie va a querer escucharlo, aun cuando va a ser repudiado y aun cuando va a ser maltratado. El cínico sabe algo que la cultura no quiere oír y que pocos hombres quieren asumir. Sin embargo, la esperanza del cínico es que alguno sobrepase el repudio interpretativo que ha hecho la cultura para que trate de hacer del cinismo o de la actitud cínica un mensaje, una pregunta. ¿Qué será, más allá del repudio que todo el mundo le tiene al cínico, qué será lo que este ser humano está tratando de decir? ¿Qué modus vivendi está tratando de enseñar? Entonces miren que hay un vaivén didáctico, hay un vaivén interpretativo, hay una dialéctica hermenéutica entre el cínico y la cultura que se inscribe dentro de una tradición filosófica muy concreta heredada de la interpretación socrática. Hasta aquí el video, muchas gracias por atenderlo. Hasta una próxima, si es que hay una próxima, ya.